te voy a explicar cómo solicitar la primera cita de asilo por primera vez. Ojo, esto es la primera cita. Yo hace como un mes ya había hecho un video de esto, pero fue justamente cuando había salido la nueva modalidad que es llamando. En ese video, algunas de las zonas, el número estaba malo, por eso voy a hacer este nuevamente. Aunque en la descripción de ese video ya yo actualicé todos los números, pero como no a todo el mundo le gusta ver la descripción, por eso hago este nuevo y más completo, en el cual vamos a hablar sobre todas estas comunidades donde se puede pedir el asilo llamando. No han tenido tiempo de verla, ¿cierto? Pues no se preocupen, la vamos a hablar en el transcurso del video y les recomiendo que lo vean completo, porque normalmente las personas de repente ven Vida de Barcelona, la que me interesa, y luego me salgo. Y no, constantemente les estoy dando tips y consejos, así que les recomiendo que se queden hasta el final. Hola amigos, mi nombre es Boris Luque y bienvenidos a su canal. Bueno, primero que todo les doy la bienvenida a las nuevas personas que están llegando a este video. Y como comenté anteriormente, ya tenía uno hecho, pero este va a ser más completo. Pero para esas personas que no saben nada del tema del asilo, les voy a hacer un resumen en un solo minuto, ¿sí? Y ya luego pasamos a todo lo que viene siendo la forma de llamar. Bueno, me llegó aquí compañía, les comento. Básicamente, cuando tú vas para la comisaría, que en este caso es de extranjería, tú haces tu solicitud de asilo, cuentas tu relato, tu historia y te van a dar una hoja blanca en la cual está tu número de NIE, que viene siendo tu número de identificación aquí en España. Esa hoja blanca básicamente va a decir algo como que tiene 9 meses de vigencia y a partir del sexto mes puedes trabajar. O sea, vas a poder trabajar 3 meses legales. Posterior a eso tienes que pedir una nueva cita que sería de renovación, la cual vamos a hablar en otro video. Y cuando vas para esa cita de renovación, te dan una tarjeta roja que dura 6 meses. Miren, esto ya lo he hablado en otros videos, así que si lo quieres ver, pues revísate el canal en ese caso. Una vez ya tengas esta tarjeta roja, lo ideal es que sigas trabajando de forma legal, porque cuando tú vas para esa cita a la comisaría, te dan 3 respuestas: aprobado, rechazado o no hay respuesta. Si es aprobado, perfecto. Si es rechazado, pues tristemente, y si es que no hay respuesta, la idea es seguir trabajando de forma legal. Si en algún momento rechazan, que es el mayor de los casos, pues la idea es que hayas cotizado cuando trabajaste legal para que optes a otro visado llamado arraigo social o laboral. Y comenzando por la capital, que viene siendo Madrid, la una. Como les comenté, al final les voy a dar unos consejos que me han dicho muchas personas que ya han logrado coger su cita. Ahora vamos con la siguiente. Y por cierto, si alguno de ustedes tiene dudas de cómo traer sus perros a España, o en este caso a la Unión Europea, déjenmelo saber en los comentarios para anotarlo y hacer un video sobre este tema. Ok, seguimos con la siguiente, la cual viene siendo Barcelona. En el caso de Barcelona, viene siendo este número que está aquí, de lunes a viernes, de 8:30 a 11:30. Miren, también les digo algo. Recuerden que ha llegado una cantidad exagerada de personas este año y las que siguen llegando y las que llegarán. Entonces esto está realmente colapsado. Hay que tener, extremadamente mucha paciencia. En exageración, la verdad. Pero estos son los números que hasta hoy día están funcionando. Ya te puedes bajar. Bájese. Y en el caso de Valencia, aquí tenemos el número también, junto con la información de los horarios. Miren, de igual manera les recuerdo que todo esto que estoy diciendo aquí, lo voy a dejar en la caja de descripción y con otros videos que pueden ser de su interés. Así que por favor, revisen la caja de descripción siempre, porque probablemente el día de mañana salga alguna nueva comunidad que no la tengo reflejada en este video, pero la voy a actualizar aquí en la caja de descripción, eso se los garantizo. Así como también al final del video les dejaré por acá un video de qué decir en la solicitud de asilo en la entrevista. Porque si estás viendo este video es porque no has conseguido todavía la entrevista. Y después de conseguirla tienes que ir para allá. Ahora vamos con la bellísima Sevilla. Miren, aquí es con correo electrónico, el cual lo voy a dejar por acá, junto con lo que tienen que escribir en el correo, ¿ok? Ya en el cuerpo del correo, ahí van a poner su nombre completo, su fecha de nacimiento, su nacionalidad, su número telefónico, su correo electrónico. Y ahí, bueno, obviamente les toca esperar que le den la respuesta de vuelta.
Ahora vamos con mi parte favorita. Les quiero agradecer a todas las personas que están suscritas, la verdad. Han sido muy receptivas con el canal, sus comentarios han sido espectaculares, y a las que no, las invito a hacerlo y a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. De igual manera les recuerdo, como siempre, en la caja de descripción hay más videos de su interés, y bueno, como siempre, si me pueden regalar un like y un comentario, se aprecia. Y por acá les voy a dejar ahora estos tres, el cual viene siendo Almería, que es de lunes a viernes de 9 a 2, Navarra y Albacete, que viene siendo con correo electrónico. Y en la hermosa Alicante, aquí tenemos los días viernes de 12 a 2, y en Elche de 1 a 2. Fíjense, nada más los viernes abajo. Y en León tenemos que es los viernes de 9 a 2, solo los viernes. Y en Gijón de lunes a viernes de 9 a 2. En el caso de Burgos sigue siendo actualmente por la página. Miren, como les comenté, si el día de mañana hay nueva actualización de esto, para no hacer un nuevo video, lo coloco todo en la descripción de los comentarios. De igual manera, claro, si viene una actualización súper fuerte, ahí sí me veo forzado a hacer un nuevo video, obviamente. Y ya los otros que faltan lo pueden ver por acá. No, mentira. Miren, Tarragona en este caso es desde los días lunes a partir de las 9. Málaga viene siendo de lunes a viernes desde las 9. Y la hermosa Benidorm es únicamente los días viernes de 1 a 2 en este bloque horario. En Castellón son los días martes y jueves desde las 12 hasta la 1:30. Pero ojo, son únicamente 5 citas por día, lo cual vienen siendo 10 semanales. Y ya aquí tengo las últimas dos, que se las dejo por acá para que la vayan viendo. En el caso de Tenerife tengo un poco la duda porque no he logrado todavía hablar con personas que me certifiquen que sí les ha servido este correo. De igual manera, si ya alguno de ustedes ha pedido esta cita o conocen gente, me ayudaría si dejan en los comentarios, ¿sí? Obviamente ya estas personas pudieron conseguir y asistieron a su cita. Y este consejo final, que ya los dije en otro video, es que con todas estas personas con las que he hablado, me han dicho que en el caso de cuando se llama, que es la mayoría de lo que ya vimos, utilizan una aplicación de su store llamada AutoRedial. Miren, esto lo que hace básicamente es llamar una y otra vez. Pero escuchen, esto no garantiza nada. He escuchado y he hablado con personas que me han dicho que llevan horas intentando llamar con la aplicación, algunos hasta semanas, así como hay otros que la han conseguido relativamente rápido. Así que por ahora estos números sirven, ya únicamente es armarse de paciencia, como les dije, e insistir muchísimo. Recuerden, son muchas personas las que están llegando diariamente y van a seguir llegando. La verdad, a mí me molesta un poco de que, implementaron estos métodos, lo cual a primera vista se ve sensacional, pero la verdad se ha retrasado bastante. Así que bueno, en lo que tenga una nueva actualización se los haré saber. Ya próximamente haré un video de cómo es la renovación del asilo, porque eso también está un poco congestionado. Les voy a dejar por acá el video que les dije de la entrevista. Y bueno, ya saben, como siempre, se suscriben y me apoyan muchísimo con sus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad.